El Guayacán Lleva el nombre de una especie arbórea muy común en la región llanera, que incluye a varias subespecies que tienen como principales características la dureza de su madera y sus vistosas flores. Interpretado en tonalidad mayor y en sistema corrido, posee dos partes, A y B, que se repiten. Cada una compuesta por 8 compases, para un total de 16 en su ciclo armónico. Esta estructura armónica es la misma que lleva el golpe de cunavichero, solo que este se interpreta en tonalidad menor. Como en la mayoría de los golpes del joropo, se suele iniciar con la parte B, quedando el ciclo armónico en el siguiente orden. Un compás en tónica interpretado solamente por el arpa. Parte B, 2 compases en subdominante. 2 compases en tónica. 2 compases en dominante. 2 compases en tónica y repetimos. Parte A, 2 compases en tónica. 4 compases en dominante. 2 compases en tónica y repetimos. En este ejemplo la línea del bajo transcurre de manera sencilla, ciñéndose a un acompañamiento tradicional manteniendo la base y acople grupal. Se hace un frecuente uso de escalas ascendentes y triadas descendentes. Sencillas variaciones rítmicas. Intervalos de décima y cromatismos. Partidos. Estacatos. Y otros recursos sencillos pero enriquecedores. Al final, como capricho personal, una descarga de Slack con doble tom.